Nos ubicamos en esta segunda parte del programa en la página 17 del diario El País. Publica que los partidos se preparan para las elecciones al encallar la investidura. Más abajo en la misma página, también publica el diario El País, dice: un fracaso colectivo que culminaría en las urnas el 26J. Por su parte, el diario El Mundo publica en portada lo siguiente: Mariano Rajoy ofrecerá a Pedro Sánchez ser vicepresidente del gobierno. Le convocará a partir del día 18 con una oferta muy detallada que prevé la reforma constitucional y de la ley electoral. El presidente en funciones subrayará su voluntad de evitar nuevas elecciones. Como he anunciado, nada más que pronunciar, Vicente, recordarnos las disputas y las reflexiones de Nariño y Bolívar respecto al federalismo y a la constitución de los países de América independizados del Imperio Español. Inmediatamente comprendí la utilidad de esas reflexiones en el momento actual, donde, por un lado, los partidos, según el titular del País, consideran que es un fracaso colectivo no formar gobierno y tener que convocar otras elecciones. Primer tema. ¿Es un fracaso colectivo de los partidos? ¿Será un fracaso de la Constitución, que ha ordenado el juego de los partidos, el juego político, se entiende? La ha previsto de tal forma que esto es posible. Si esto es posible, será por culpa de la Constitución. ¿Y qué pasa? Que los partidos políticos no tienen ni idea siquiera remota de lo que es una Constitución, ni de lo que son las reglas científicas que determinan el comportamiento de los partidos con arreglo a la Constitución que tengan. Esto es ignorancia de los partidos. No hay ningún fracaso colectivo. Lo que hay es una Constitución defectuosa. Planteado el tema así, entendemos mejor el titular del Mundo, porque va a plantear ahora otro tipo de problemas que no se plantearon en las anteriores elecciones, que han fracasado en el momento de formar gobierno, no han podido. Y el titular del Mundo es que Rajoy está ofreciendo a Sánchez lo que antes, durante tanto tiempo, el PP, incluido Aznar, nunca han concedido. Es decir, le está ofreciendo la reforma de la Constitución y de la ley electoral. Claro que no ha especificado en qué consiste la reforma que propone de la Constitución ni de la ley electoral. Se sabe que de la ley electoral es respetando siempre el criterio proporcional. Así, de ninguna manera sería para volver a un sistema electoral representativo del ciudadano, del elector o del votante. Eso no. Pero en cambio, la palabra reforma constitucional, al incluir temas como la sucesión a la corona posible, o la reforma del Senado, o otras cuestiones, claro que plantea el tema fundamental, y es, ¿qué actitud debemos tener las personas sensatas? Sí, lo digo, me incluyo en ellas. Las personas de pensamiento ordenado, aquellas personas que vemos con claridad que los males de España derivan directamente de su Constitución, del mismo modo que los males de la dictadura derivaban directamente de la propia dictadura. Todo lo pernicioso que vemos en la política española es una consecuencia previsible y directa de la naturaleza del Estado de partidos y, naturalmente, de la naturaleza de los partidos estatales que están integrados en el Estado. Como esto lo vengo diciendo hace 40 años, no hay el menor riesgo de que alguien pueda pensar que estoy pensando a posteriori, a toro pasado. De ninguna manera. Antes de que empezara la corrida de toros, falsa, amañada, con los pitones limados, antes de esta farsa de la vida política española, ya escribí y dije, y ahí está constancia en todos mis escritos, de que una constitución que no separe los poderes estatales será indefectiblemente mantenida por medio de la corrupción. Segundo, una ley electoral que no represente al elector, al votante, conduce directamente a la corrupción, porque no hay nada, ni moral, ni política, ni jurídicamente, que impida al diputado traicionar, no, hacer caso omiso de quien lo vota. En cambio, adular y seguir al pie de la letra al jefe de partido que lo pone en la lista. Como esto lo he dicho hace tanto tiempo, no tengo necesidad de decir ahora. Por eso no puedo más que redondear esta reflexión para decir que en las ofertas que hace ahora Rajoy a Sánchez, ¿por qué esas ofertas? O una de dos. O Rajoy cree
que sus reformas son necesarias o creen que no. Si son necesarias, ¿por qué no las hizo cuando tomó posesión del cargo? Si cree que no son necesarias, ¿por qué las ofrece ahora a Sánchez? ¿A cambio de qué? ¿De un gobierno de coalición? Pero si es que todo esto es corrupción ideológica y moral. ¿Cómo pueden, después de llevar tantos años en el poder, 40 años, los partidos estatales hablar de reformas? Que hable Podemos, está bien. Que hable Rivera, está bien. Son recién llegados. Pero que el PSOE o el PP hablen de reforma de la Constitución es indecente. Si lo creían, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué las reformas que han propuesto no han impedido hasta ahora ni un solo retroceso en la corrupción? ¿Por qué no lo han frenado? Porque eran inapropiadas, eran ridículas, eran absurdas. ¿Creéis que porque se reforme la ley de adjudicación de obras públicas va a evitarse la corrupción? ¿Porque creéis que se publiquen en un registro los patrimonios de los políticos? ¿Creéis que eso podía acabar con la corrupción? Eso ni el más tonto de España podía pensarlo. Y vosotros lo pusisteis como solución al problema de la corrupción. Vuestra incompetencia quiere hoy seguir en el poder ofreciéndose reformas unos a otros. No. Aquí hay un engaño monumental y de partida. Que ninguno de vosotros cree en la Constitución, que ninguno de vosotros cree en el Estado de partido, que todos sabéis que tengo razón, que el MCRC tenemos razón, que cuando decimos que la ley electoral no representa a nadie, decimos la verdad, y nadie nos puede demostrar que ese razonamiento es falso. Cuando decimos que no hay separación de poderes, ellos mismos saben que es verdad, que no la hay, y nadie podrá demostrar que nuestro razonamiento es falso. Y si no hay separación de poderes, hay corrupción. Y si no hay representación del elector por el elegido, por el diputado, hay corrupción. No hay exigencia, hay desprecio hacia el pueblo, hacia el votante, hacia el gobernado. Y hoy, todo el que hable de reforma está reconociendo que es un error brutal, sí, en el sentido de un error de animalidad, el estado de partidos. Bueno, fue monstruosa la bomba de Hiroshima para acabar la guerra. ¿Por qué va Obama ahora a visitar Japón e Hiroshima? Es verdad que acortaría la guerra, pero aquello fue inhumano. ¿Acaso no es una bomba atómica que toda Europa, al final de la guerra, acabada la guerra, dos generales de Estados Unidos impusieran en los vencidos un sistema de listas de partido exactamente el que existió en la República de Weimar para tenderle una alfombra roja a Hitler? El mismo. Y no es el mismo que inauguró Mussolini en el año 22 con la reforma de la ley electoral que alimentó a los parlamentos de la época, con las leyes electorales de listas de partido. Esos son bombas atómicas que destruyen la moralidad individual y que destruyen toda base científica para construir sobre la representación un edificio político. Es un horror pensar que nadie se levanta en Europa durante 40 años contra la bomba atómica que implica las leyes electorales de listas de partidos y la no separación de poderes en toda la Europa continental. Sí, es verdad que De Gaulle hizo una reforma en la Quinta República inolvidable, pero no remató la faena. Y por si fuera poco, que la hizo incompleta, después de De Gaulle, los partidos han conseguido que el Estado le financie las elecciones, como si fuera un Estado de partidos más. Ese es nuestro mensaje del MCRC, no solo para España. Somos conscientes que ese mensaje vale para Europa y para América Latina, a todo lo que pertenece a la misma cultura a la que nosotros pertenecemos. La cultura que me ha dado a mí la síntesis política para construir el modelo de una república constitucional, esa cultura es la misma que puede tener cualquier persona culta de Europa y de América del Sur y de América Central, porque pertenece a la cultura occidental. No hablo del mundo anglosajón, de Estados Unidos, por supuesto, que admiro su constitución y a los hombres que la edificaron. Hablo de Reino Unido, de Inglaterra. Respeto porque allí no hay constitución formal, hay una constitución material. Y hoy el escándalo de Panamá que afecta a Camerún demuestra las diferencias tan grandes que existen de moralidad política, de costumbres, de respeto a las leyes entre los habitantes del Reino Unido y los de Europa continental. Un abismo. Pues bien, ¿qué hago si no haber escarbado hasta llegar a las fuentes de donde brota la corrupción europea y la diferencia con el mundo anglosajón? Pues en eso ha consistido mi vida y mi exploración intelectual.